Hoy es lunes y eso significa nueva recomendación de podcast para seguir llevando más y más suscripciones a vuestro reproductor de confianza. Dejadme que ponga la intro y os hable de Las Lobas de Wall Street. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario donde hablo del podcasting que me rodea desde los micrófonos de EOB Productora. Arrancamos una semana más con nuevas recomendaciones de podcast. Y es que la historia del podcast recomendado esta semana tiene un poco de miga, tiene historia. Pero antes de contárosla me vais a permitir que dé las gracias a todos y todas los y las mecenas que cada mes ponen su granito de café virtual o digital para que este proyecto sea sostenible y sobre todo para que llegue a tus oídos completamente gratis. La gran familia que está al otro lado del micrófono conmigo cada día está compuesta por David Tella de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Asespot, por Soda Pop del podcast Planeta Bob, por Alan del podcast El Psiquiátrico, José del podcast Frente al Cliente, Yayo Friki del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, un oyente VIP del podcast Un Mundo Violento, Toñi de los podcasts Perretes y Heroínas y Malvadas, Grandes Mujeres de la Historia, Grandes Mujeres con Historia, Aguel, una de las VIPs del Chiringuito Podcastero, Xavi del podcast CQ en Frecuencia. Mira, a Xavi le va a sonar un poco la historia del capítulo de hoy. De David Bernat del podcast Game Elch, Ali Blue Box del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Blue Box, David Cicrono, oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, de Nicolás Carbone de la plataforma Fivecast y por último de El Bumpy del podcast Estado Civil Motero. Como cada mes, amigos y amigas, solamente puedo daros las gracias por apoyar este proyecto y pedirte a ti que me estás escuchando esto, que me estás escuchando ahora mismo, que recordarte que tú también puedes formar parte de este proyecto y además beneficiarte de todas las ventajas que ello conlleva desde tan solo 3 euros al mes entrando en alotroladodelmicrofono.com/café. Bien, decía hace 2 o 3 minutos que esta recomendación tiene algo de historia, que tiene algo de miga, y es que tengo que retroceder 2 años en el tiempo, concretamente al 26 de junio del 2024, a un viaje de Madrid a Galicia en avión, invitado por la organización del Galicia Podcast Summit, para precisamente participar en la 3ª edición de este evento, del Galicia Podcast Summit. Para esa cita, Leo Menéndez, @ajenoaltiempo, Javier Valenzuela y Sandra García, desde la productora Taco, programaron un evento bajo el título Cómo vivir del podcasting, en el que tuve el honor de participar junto a Alba Carballal, Marían Veiga, Lucía Ortega Rodríguez y Jesús Pérez Santiago. Todos compañeros y compañeras de los micrófonos y de sus correspondientes podcasts. Bien, unos cuantos días después de acudir a este evento en Galicia, en A Coruña, os hablé de cómo fue y de cómo lo viví a este lado del micrófono y de los podcasts que conocí, que ya sabéis que siempre que voy a un evento me gusta apuntarme todos los podcasts y sobre todo de los podcasts de todas estas personas que me acompañaron en la mesa redonda o en el panel que se celebró en esta edición del Galicia Podcast Summit. Este capítulo donde os hablé de todo ello fue el 1002 y lo publiqué el 1 de julio del 2024. El caso es que hace unos días Leo me volvió a contactar porque está volviendo a preparar el terreno para celebrar una nueva edición de Galicia Podcast Summit, que, si no me equivoco, por lo que he encontrado, va a tener lugar el 17 de junio del 2026 y se celebrará por la mañana, de 10 a 14 horas en la sede habitual, o sea, en el Centro de Empresas Accede Papagayo en A Coruña. Bueno, que me lío. Que Leo me escribió porque estaba con la organización de una nueva edición y me preguntó si tendría a mano el enlace del lunes podcastero dedicado a uno de los podcasts que conocí en ese evento, a un lunes podcastero dedicado al podcast Las Lobas de Wall Street, el proyecto de Lucía Ortega, con la que coincidí allí, que lleva junto a su compañera Casia.
Y yo le dije que sí, que me diera unos minutos y que se lo encontraba. Y me puse a revisar mi Notion, mi web, mi Spreaker, mi Spotify, mi iVoox, todos los lados, porque no encontraba todos los sitios, porque no conseguía encontrar dicho episodio y era raro, porque a mí sí que me sonaba haberlo hecho. No sé, y además que es un podcast que escucho habitualmente y es que a Leo también le sonaba que le había dedicado un lunes para recomendarlo, pero no, estábamos confundidos ambos, estábamos confundiendo ese supuesto lunes podcastero dedicado a mi visita al Galicia Podcast Summit con este lunes podcastero dedicado al podcast Las Lobas de Wall Street. Y que no lo había hecho, la verdad. Los dos era como el efecto Mandela, se llama, que lo tienes en la cabeza, que sí, que lo hiciste. Le pasaba tanto a Leo como a mí, pero no, resulta que no. Así que hoy, para presentarlo como es debido, quiero hablaros precisamente de este podcast, de Las Lobas de Wall Street, ya que tuve el placer de conocer y de charlar con Lucía un largo rato, porque fue mi compañera más cercana en la mesa redonda que se celebró hace un par de años ahí en A Coruña. Y bueno, pues la verdad que no conocía su proyecto y estuvimos hablando, yo le conté de este podcast también, de mi por aquel entonces casi recién estrenada productora de podcast, y bueno, pues nos pusimos ahí al día y me suscribí a todos los podcasts que conocí allí, pero este en concreto pues se ha conseguido colar en mis rutinas de escucha. Bien, este podcast está pensado para formar una pequeña manada de lobas, o sea, de mujeres. Aunque, como habéis podido comprobar, yo, que soy hombre, también lo escucho. O sea, los temas que tratan no tienen que ver al 100% con el ámbito femenino, sino que lo que hacen es transformar el complejo mundo de las finanzas, la inversión y el emprendimiento en conversaciones más sencillas, más accesibles y, sobre todo, entretenidas. Por ejemplo, nos ofrecen desde estrategias de ahorro hasta consejos prácticos para invertir en bolsa, pasando por historias inspiradoras de otras emprendedoras que se lanzaron a una aventura empresarial, o charlas, no diría entrevistas, que sí, que también lo son, pero bueno, son conversaciones muy de tú a tú con otras emprendedoras en sus capítulos titulados Entre Lobas. Y ¿por qué lo llaman a esto de las lobas de Wall Street? ¿Por qué se llaman ellas mismas las lobas y hablan de la manada de inversoras? Bueno, porque ellas creen firmemente que las finanzas no son un territorio exclusivo de los hombres y lo demuestran así en episodio a episodio, entrega a entrega. Vamos, que las mujeres también pueden ser grandes inversoras y líderes en el mundo financiero, además de emprendedoras, de creadoras de negocios, bueno, en fin, que no tiene que ser eso un campo únicamente masculino. No, las mujeres, vamos, no sé, yo es que como persona nacida a mediados de los 80 y crecida en los 2000, y no sé, para mí yo no noto tanta diferencia o esa exclusividad masculina en este campo, ¿no? De la inversión o del liderazgo, pero reconozco que el mundo todavía tiene mucho que cambiar en este aspecto. Pero bueno, otro tipo de capítulos que ofrecen son sus resúmenes trimestrales y los llaman las sendas de estas lobas, donde lo que hacen es hacer balance de cómo les ha ido con sus empresas, sus inversiones, sus diferentes acciones, pues cómo les ha ido en ese último trimestre. Y esos capítulos de resumen, la verdad que están muy bien porque se ponen al día la una con la otra y de paso pues lo comparten para todos, o mejor dicho, todas sus oyentes. Todo ello en capítulos quincenales de aproximadamente 1 hora de duración, disponibles en todas las plataformas y por supuesto también en su podlink, que es lo que voy a dejar enlazado tanto en las notas del episodio como en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. En esta web tenéis acceso a todos los capítulos anteriores, incluso a ese, al 1002 del que os hablaba antes, todo ello organizados por fecha de publicación, por si queréis recuperar alguno, como este capítulo 1002 de hace un par de años, y descubrir cómo fue mi vivencia en el Galicia Podcast Summit. Por si esto fuera poco, tenéis los enlaces a la comunidad de oyentes en Telegram o al canal de WhatsApp. Podéis suscribiros a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por Escrito, y si os apetece, como decía antes, podéis apoyar este proyecto a través de Ko-fi, en los enlaces que encontraréis en la parte superior de la web. Además, si estáis interesados o interesadas en patrocinar uno o varios episodios, en la misma web encontraréis toda la información sobre las tarifas y condiciones de patrocinio.
Y ahora sí que sí, Leo, ahora ya tenemos un episodio dedicado a las lobas de Wall Street para que puedas enlazarlo como es debido, ya sea para esta edición del Galicia Podcast Summit de apenas dentro de 2 semanitas, como para la siguiente. Esta la puedes reutilizar. Gracias por inspirarme con esta pequeña anécdota para realizar un nuevo lunes podcastero y solucionarme la vida, entre comillas, una semana. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros y vosotras ahora mismo, al otro lado del micrófono.